presentaciones. Por favor, Pame. Gracias, Estela. Sí, vamos sumando muchos más asistentes, ya vamos en 157 aproximadamente y seguimos subiendo. Y de hecho, no me gustaría saltarme un saludo muy importante que es esta celebración por el Día de la Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿no? Todos los que estamos aquí, en definitiva, estamos prestos, estamos también buscando esos nuevos tips, esos nuevos consejos para poder seguir potenciando nuestra gestión de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Y eso es lo que nos trae también el día de hoy, ¿no? Y el tema central de este año, del Día Mundial de Salud y Seguridad en el Trabajo, es reforzando nuestra cultura de seguridad y salud positiva. Qué mejor espacio y escenario también para compartir sobre estos puntos que en definitiva, en tiempos totalmente cambiantes, siguen siendo de real importancia y vitales, ¿no? Tengo el agrado también de contar con un equipo el día de hoy de panelistas que sin duda son muy entendidos en el tema. Vamos a conocerlos. Vamos a presentarlos. Ellos son, como les comento, muy entendidos en el tema. Tenemos primero a Jaime Kunsen. Él es abogado laboralista, actualmente es socio de EY, es especialista en asesoría empresarial, en fiscalizaciones sobre SCT y en procedimientos judiciales de indemnización por daños y prejuicios. Es también miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, de la Comisión Laboral de la Cámara de Comercio de Lima, de la CONFIEP y miembro del Comité de SCT de Aperjú. También tenemos como parte de Marsh a Estela Espetale, es ingeniera ambiental con 13 años de experiencia en prevención de riesgos laborales en industrias y minas, cuenta con una maestría de prevención en riesgos laborales y especialización en gestión de riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial. También contamos con la participación del doctor Roberto Cerquén. Él es médico ocupacional, especialista en salud y seguridad en el trabajo. Ha pertenecido al equipo líder de SCT de Alcoa a nivel LATAM. Lidera actualmente el equipo de salud ocupacional en CIDER Perú desde hace 14 años. Ha contribuido también a que la empresa pueda lograr premios como el concurso de buenas prácticas laborales en la categoría de prevención de riesgos en salud y seguridad laboral. Y bueno, también voy a participar junto con ellos. Yo soy Pamela Conde, soy consultora en psicología ocupacional por parte de Marsh. Llevo ya más de 4 años de experiencia identificando y gestionando riesgos psicosociales, de salud mental también para las empresas. Cuento con una especialización en psicología ocupacional, estudios también en psicología del comportamiento y comunicación para la salud mental. Y sin más preámbulos, me gustaría darle pase a nuestro primer ponente, Jaime Kunsen, en donde como primera agenda tenemos los aspectos legales vigentes en pandemia. Él nos va a hablar acerca de la vacunación, las principales obligaciones del empleador para el trabajo presencial y también experiencias y casos que ha visto a través de esta coyuntura. Luego vamos a contar con la participación de Estela, que nos va a hablar sobre los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda del 2030, y bueno, cuáles son los objetivos de desarrollo para el nuevo milenio. Yo voy a compartir con ustedes la importancia de la comunicación abierta y un diálogo basado en la confianza y el respeto mutuo, mediante la inclusión de la participación significativa y el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Finalmente, Roberto nos va a hablar sobre la experiencia en pandemia, cómo una empresa puede afrontar estos retos y poder tener un gran alcance, ¿no? Él va a tocar puntos relacionados a implementaciones y retorno de inversión y el caso de éxito de CIDER Perú. Doy entonces el pase a Jaime Kunsen para que nos hable acerca de los aspectos legales de SCT vigentes en pandemia. Adelante, Jaime.
Gracias, Pamela. Muy buenos días con todos, con todas. Muchas gracias a Marsh por la invitación y a todos ustedes por estar presentes esta mañana con nosotros. Un cordial saludo a Estela, a ti, Pamela, nuevamente, a Roberto, quienes me acompañan como parte del grupo de expositores. Como parte introductoria del evento de hoy, me toca hablar sobre algunos temas legales. En realidad no quisiera ser muy detallista en normas, en artículos. Creo que los conceptos con los que me voy a quedar y que un poco adelanto es parte de lo que quisiera darles como mensaje. Es un poco lo que había dicho al inicio, ¿no? Sobre la vorágine normativa que claramente se enfocó en prevenir el riesgo derivado de la pandemia y que ha generado, desde luego, creo, una cultura de prevención mucho más evidente en las empresas, en los empleadores en general, pero que no por eso dejó de impactar en otros aspectos, ¿no? Creo que sí hay algo que nos debemos llevar desde el punto de vista legal y un poco pensando en lo que se va a reclamar, lo que se va a judicializar o dónde van a estar los conflictos de las empresas en materia de seguridad en el futuro, tiene que ver con cómo es que acaso a raíz de la pandemia nos hemos enfocado mucho, y estaba bien, en los riesgos biológicos, en los psicológicos, en los ergonómicos, pero probablemente hayamos dejado de lado, descuidado, diría yo, en muchos casos, otros riesgos que ya los teníamos antes de la pandemia, que los seguimos teniendo en este momento, que la actividad presencial los van a hacer evidentes y que probablemente hemos descuidado, por decir de alguna manera, y que han generado y siguen generando mucho conflicto, mucha contingencia desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas. Sobre todo me refiero a los riesgos físicos, los mecánicos, los químicos, que también generan daños a la salud de los trabajadores. Entonces, creo que en esencia la legislación ha tenido un foco importante, diría yo, en los últimos 2 años y 1 mes y días, en la prevención del COVID, y nos ha dado mucha enseñanza desde el lado preventivo, pero no olvidemos que hay otros aspectos, otros riesgos que también debemos prevenir, que también debemos acotar y que deberían comenzar a mirarse, sobre todo a partir del retorno a la presencialidad, con una especial atención, porque sí creo, y lo noto de la problemática de nuestros clientes que han sido descuidados de alguna manera. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el primer punto sobre la vacunación. Y es importante entender que este proceso, el de la vacunación, del que podemos hablar el día de hoy, no estaba visible, ¿no es cierto?, cuando empezó la pandemia. Era evidente que lo que estábamos buscando en ese entonces era el método más eficaz para controlar la enfermedad. Hoy queda claro que la vacunación, diría yo que sí, ha sido el único método eficaz para controlar la pandemia, ¿no es cierto?, la enfermedad. Y eso queda claro por los índices que en este momento nos refleja el sector salud y que claramente permiten que hoy comencemos a, pues ya desde hace algunos meses, en realidad comencemos a desarrollar la actividad presencial, y me refiero desde el ámbito laboral. Pero también tiene que ver con cómo la legislación trató a la vacunación como proceso, ¿verdad? Y es importante tener en cuenta como premisa principal, y fue una premisa que en realidad se desplegó, diría yo, de manera general en todos los ordenamientos jurídicos, es que la vacunación se vio como un acto voluntario, ¿no? Y esa es la naturaleza, es decir, en ningún caso en el Perú y en muchos países fue un acto obligatorio. Y hasta el día de hoy la naturaleza de la vacunación es un acto voluntario. ¿Por qué? Porque de por medio está el respeto al derecho a la integridad de la persona, del ciudadano, de la ciudadana. Y en esa línea, donde actuó el Estado y donde sigue actuando el Estado, no es en la obligatoriedad de la vacunación, sino en las restricciones que genera el no vacunarse, ¿no es cierto? Y en esas restricciones sí ha habido una intervención del Estado al limitar ciertos derechos, al limitar cierta forma de actuación dentro del mundo laboral, que es donde nos vamos a
a dedicar a la presentación el día de hoy. ¿Y cómo se limitan esos derechos? Pues a través de las restricciones para aquellos que no completan el proceso de vacunación. Pero en estricto, una persona, un trabajador, podría estar dentro de una situación en la que prefiera su derecho a la no vacunación y contrarrestarla contra otros derechos. ¿Cómo se va a definir el tema? Claramente no es un asunto sencillo. Han habido ya algunas demandas de amparo de algunos trabajadores que han cuestionado esta obligación de vacunarse en forma completa. No es un tema pacífico, claramente, pero lo cierto es que en términos generales sí ha habido una aceptación expresa, en algunos casos tácita, de que la vacunación era necesaria desde el punto de vista laboral para retomar la actividad presencial. ¿Y qué se entiende por vacunación o por proceso de vacunación? Pues se entiende haber recibido las dosis que el gobierno ha ido estableciendo como de carácter vinculante para efectos del retorno. En este momento estamos hablando de 3 dosis en el caso de los mayores de edad como esquema completo de vacunación, ¿cierto? Y esa es la exigencia que a partir del 16 de abril existe, de tener estas 3 dosis de vacuna contra la COVID para permitir a los trabajadores realizar actividad presencial, es decir, para dejar el trabajo remoto e ir nuevamente a la oficina, a la planta, a la unidad, o para dejar de ser de estar en un supuesto de licencia con goce de haber compensable, que es uno de los casos que luego comentaremos. La otra idea progresiva es la del retorno del trabajador de riesgo, ¿cierto? Ese trabajador de riesgo que fue especialmente protegido, que sigue siendo especialmente protegido y que por tanto con ellos hay un esquema progresivo, diríamos de irlos generando a la presencialidad a partir de la consideración del aforo, a partir del tipo de tarea, a partir de la adecuación de la jornada al ámbito laboral de este personal. Es importante tener en cuenta que esta protección a los trabajadores de riesgo se mantiene y, por tanto, alguien que en este momento siga siendo trabajador de riesgo y que no puede realizar trabajo presencial porque la naturaleza de sus labores no lo permite, deberá mantenerse en trabajo remoto si es que es posible, y si no fuese posible, debe entrar necesariamente a un supuesto de licencia con goce de haber compensable, que es la obligación que está vigente desde el año 2020 con el inicio de la pandemia y que no ha cambiado y que sigue siendo una preocupación de muchas empresas. Dejo este tema ahí porque probablemente tengan algunas preguntas y luego lo desarrollaremos. Y donde si hay una situación de semipresencialidad, es en aquellos puestos de alto o muy alto riesgo, donde claramente también hay una presencialidad progresiva, con jornadas semipresenciales de preferencia y con reevaluaciones constantes de la salud de los trabajadores para evitar situaciones de contagio. Lo determinante es que en estos casos de trabajadores de grupos de riesgo o con puestos altos o de muy alto riesgo, acordémonos que se abrió la posibilidad de que con una declaración jurada, ¿no es cierto?, que el trabajador firme se incorpore a la presencialidad. Y claramente aquí hubo una primera flexibilidad a las normas que inicialmente fueron rígidas, pero esta flexibilidad que si bien permite una evaluación de las empresas a partir de esta presentación de la declaración jurada, no exonera de responsabilidad, es decir, la empresa tendría todas las facultades para evaluar a la persona, para evaluar la condición de salud de la persona y concluir de que no está apto para acceder a la presencialidad. Y en ese escenario habrá hecho la empresa valer su facultad legal y por tanto de mantener a la persona por motivos de salud, evidentemente, fuera del ámbito de la presencialidad, manteniendo los esquemas de trabajo remoto que corresponderían, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de riesgo. Entonces, la presentación de una declaración jurada no es un derecho del trabajador remoto, es una posibilidad que tiene de presentar sujeto a la evaluación de la empresa, que es la gran condicionante en este momento. ¿Qué va a ocurrir en los hechos? Sí, he visto muchos casos donde las empresas han aceptado esta declaración jurada y han aceptado la reincorporación manteniendo un esquema preventivo bien acotado respecto a estas personas, ¿no es cierto? Especial, diría yo. En otros casos, dada la situación
objetiva de su evaluación médica, simplemente han negado esa posibilidad y han preferido ser muy cautos manteniendo al trabajador de riesgo, por ejemplo, en situaciones de trabajo remoto o de licencia con goce de haber compensado. Para quienes no pueden realizar trabajo presencial, esto desde el 16 de abril, porque las normas han ido adecuando los plazos. Había mencionado estos trabajadores del grupo de riesgo, ¿verdad? Acordémonos que estos eran las personas que ya sea por temas de edad o por tener enfermedades que para la enfermedad del COVID eran especialmente propensas para generar algún daño mayor a la salud. Estaban en una situación de mayor preocupación de contagio y obviamente de afectación a la salud misma, ¿no? Estos trabajadores de riesgo, en este momento, aun cuando no tengan la vacunación completa, es decir, aun cuando se hubiesen puesto todas las vacunas y aun cuando quisiesen trabajar de manera presencial, no les corresponde necesariamente esta posibilidad. Eso porque legalmente, insisto, sigue vigente el decreto de urgencia del año 2020 que estableció que en estos casos lo que corresponde es el trabajo remoto. Y si no es posible el trabajo remoto por la naturaleza de las condiciones, por ejemplo, hablemos de un trabajador de construcción civil que no puede realizar trabajo remoto dado su cargo, ¿no es cierto? Pero es a la vez un trabajador de riesgo. Esa persona, ¿cuál es la situación en este momento? ¿La puede obligar a la presencialidad? No, no se puede obligar a la presencialidad. No obstante que tenga la vacunación completa. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es la que existía en el 2020, que mantenga la licencia con goce de haber compensable. En la medida de que esa es una prerrogativa que se mantiene todavía vigente y que por tanto la empresa podría aplicar y debería aplicar en realidad. Y es sancionable si, por ejemplo, exige al trabajador presencialidad. Otra restricción para quienes no pueden realizar trabajo presencial a partir del 16 de abril es el caso de las trabajadoras gestantes y lactantes. Esto hasta un plazo de 6 meses posteriores al parto. Que se ha ido flexibilizando acá, que claramente después de este plazo de 6 meses después del parto, sí puede haber una reincorporación a la presencialidad de manera progresiva en funciones de trabajo mixto, con jornadas especiales, con espacios acondicionados. Sí hay una restricción en el caso de trabajadoras gestantes y lactantes, pero de menor nivel que el caso de los trabajadores de riesgo, ¿no? Y los otros que no pueden realizar trabajo presencial son aquellos trabajadores que no tienen esquema completo de vacunación, claramente como hemos mencionado, ¿no es cierto? Y no lo pueden hacer de manera presencial, con lo cual tendrían que estar dentro del supuesto de trabajo remoto si es que evidentemente lo pueden realizar por la naturaleza de sus funciones. De lo contrario, y aquí sí se abre una nueva forma de regular estos casos, tendría que estar dentro de un supuesto de suspensión perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que como no hay trabajo, no hay pago, ¿no? Y esa es una situación que legalmente en este momento es plenamente aplicable para todos los trabajadores que no tengan un esquema completo de vacunación. Y de esto vamos a comentar un poquito más en detalle. Acordémonos que el trabajo remoto fue una forma de prestar servicios ad hoc. ¿Por qué? Porque no estaba regulado antes de la pandemia. Se creó con la pandemia, nace con la pandemia y es una forma de trabajo excepcional. Vigente todavía hasta el 31 de diciembre de este año. De hecho, en el Congreso ya hay iniciativas para dejarlo sin efecto y pasar a un escenario de trabajo, de teletrabajo, como estaba regulado antes de la pandemia, que para serles honesto, no funcionó, y yo dudo que funcione como la Comisión de Trabajo lo viene planteando, porque si bien crea un supuesto de obligatoriedad para realizar trabajo, teletrabajo en supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, como puede ser una pandemia, lo cierto es que solamente en aquellos casos procede, es decir, que mientras no exista un caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado, el empleador no va a poder exigir trabajo remoto a sus empleados. Y eso sí creo que genera una rigidez que en situaciones distintas, complejas, como ya las que hemos vivido, restan la posibilidad de pasar a los trabajadores en situaciones problemáticas, insisto, a trabajo remoto,
con acciones rápidas, ¿no es cierto? Y esto sí obliga a pensar que si ha habido algo que se ha cuestionado mucho desde el derecho laboral a raíz de la pandemia, es que no han habido mecanismos flexibles que permitan la adecuación. Y uno de los pocos que hubo fue justamente el trabajo remoto. Cambiar el esquema actual sí creo que podría ser perjudicial. Obviamente pueden haber muchas situaciones de mejora. Por ejemplo, la asunción de costos por parte de las empresas me parece que debería regularse para que así sea, cosa que no se aplicaba, no se aplica todavía en la regulación del trabajo remoto. Pero como facultad del empleador, creo que debería mantenerse en situaciones en las que el empleador acredite la necesidad y no que el Estado recién lo autorice. Ahí quiero interrumpir sí, un segundito claro, con una pregunta cortita, ya para que no se quede justo con la duda. Sí, claro. Preguntando en este caso, si es que el puesto de trabajo es de bajo riesgo, ya sea en este caso para las gestantes, tanto como ya las personas que ya han dado a luz, ya tienen en este caso el proceso de lactar a sus hijos, si necesariamente tienen que regresar posterior a los 6 meses que está indicando en este caso la norma, o tienen que regresar ni bien termina el post, o sea, en este caso tienes el pre, el post, que es el periodo que es en el global en el cual tú tienes el descanso, o sí aplican estos 6 meses. Lo que se ha establecido es que esa especial protección es hasta máximo 6 meses después del periodo de postparto, llamémosle así. ¿Qué pasa después de ese periodo? Porque entiendo que la pregunta va por ese lado, siendo un cargo de menor riesgo. La norma habla, la directiva del MINSA habla de una presencialidad progresiva. Por tanto, no puede ser de un día para otro obligatoria al 100%. Creo que se deben armar esquemas de presencialidad progresiva, ya sea por la jornada de trabajo, podemos tener una jornada mixta, además teniendo en cuenta condiciones físicas, es decir, si el lugar donde va a ir a trabajar presta las condiciones, por ejemplo, para mantener el aislamiento correspondiente, los aforos correspondientes, el uso de EPPs que legalmente corresponda. Por tanto, no es que una empresa pueda obligar a la presencialidad, así como estaba antes de la pandemia, de manera unilateral y radical, llamémosle así. Sí creo que tiene que haber un plan, porque además no todos los casos son iguales y probablemente en algunos casos, algunas evaluaciones médicas que sí son importantes realizarlas, permitan esta progresiva presencialidad y en algunos casos determinen que no es posible desde el punto de vista de la aptitud de salud médica debidamente acreditada, probablemente no permitan una progresiva presencialidad y deberá esperarse a que el médico dé el alta correspondiente para efectos de ya tener una presencialidad, si no es progresiva, por lo menos inicial, hasta llegar a un estado óptimo de presencialidad. Salvo, diría yo, que las actividades extractivas, que obviamente sí requieren presencialidad al 100%, o las de riesgo, que sí requieren presencialidad al 100%, el resto de actividades económicas como comercio, servicios, todavía mantienen esquemas bastante mixtos, ¿no? De jornada y de aforo, que es lo que de alguna manera permite controlar, por lo menos en la ciudad, ¿no? Los aforos. El otro supuesto es la licencia sin goce de haber, y había adelantado que esta se aplica cuando el trabajador no tiene el esquema completo de vacunación, ¿no es cierto? Pero no solamente ese supuesto, sino que no puede realizar trabajo remoto por la naturaleza de sus funciones. Entonces, en ese escenario, lo que la ley ha establecido es que corresponde la licencia con goce, perdón, la licencia sin goce de haber, de manera abierta, general, sin ningún tiempo. ¿Cuánto tiempo podría estar el trabajador en esa situación? Pues hasta que se vacune. Y eso justamente, y aquí es donde se aprecia esa restricción, ¿no es cierto?, de derechos. Porque claro, no se va a sancionar al trabajador ni desde el punto de vista laboral, ni de ningún otro punto de vista por no vacunarse, pero sí se le va a restringir ciertos derechos, como en este caso el derecho a trabajar de manera efectiva, el derecho a la remuneración. ¿Por qué? Porque se prefiere, ¿no es cierto?, garantizar salud
antes que el derecho a la remuneración. Entonces, en la balanza, cuando se hace esta evaluación de conflictos, se prefiere un derecho como la salud, que se considera más importante, antes que el derecho al trabajo o a la remuneración. Y el otro supuesto de la licencia con goce de haber compensable ya es un tema discrecional, es decir, no está en la ley, pero se puede pactar. Y se puede pactar y debería constar por escrito. Es decir, si una empresa, para no afectar mucho al trabajador, o simplemente para no afectarlo desde el punto de vista económico, no quiere aplicar la licencia sin goce de haber, podría pensar en una licencia con goce de haber y hasta compensable. Aquí se abre un escenario de muchas otras opciones, es decir, puedo reducir jornada y reducir sueldo también. Si hay acuerdo con el trabajador, eso es posible. Puedo pactar la licencia con goce de haber compensable, de manera tal que eso que te estoy pagando luego lo compenso de los beneficios sociales o de otro beneficio que tenga que pagar en el futuro, como una gratificación, como las utilidades, por ejemplo. Entonces, es un escenario también que permite la interacción formal, pero sobre todo la voluntad de ambas partes. Y respecto a la vacunación, esta es una norma que está vigente desde hace pocos días, el 22 de abril. Recién se reguló 2 supuestos de infracción que, obviamente, de verificarse por parte de SUNAFIL, implicarían sanciones, multas a la empresa. Acordémonos que el esquema de presencialidad nace con, o semipresencialidad o presencialidad, nace con la vacunación, pero no habían de parte de la autoridad, en este caso de SUNAFIL, infracciones tipificadas que permitan sancionar a la empresa. Recién lo han habido desde ahora, desde el 22 de abril. Es decir, ya en este momento SUNAFIL tiene la facultad legal de sancionar a una empresa que, por ejemplo, permita trabajo presencial para aquel que no puede, ¿no? O que impida el trabajo presencial para aquel que sí ha acreditado el proceso de vacunación, ¿no es cierto? Entonces, la norma se pone en el supuesto que una empresa, un empleador, disponga el ingreso del trabajador o la permanencia del trabajador, o le exija, ¿no es cierto? Como decíamos, a alguien que es trabajo, que es personal de riesgo, que le exija la presencialidad. Eso podría ser sancionado. Entonces estamos ante supuestos que recién se han regulado, pero que ya generan una advertencia para las empresas que quieran cuestionar o dejar sin fundamento a la progresiva presencialidad en base al proceso de vacunación tal como se ha regulado. Y el segundo tema que quería tratar un poco más rápido para no quitar mucho tiempo al resto de mis compañeros, que son las obligaciones del empleador ya durante el trabajo presencial. Creo, y resumo esto, porque ustedes van a tener acceso a esta presentación, en lo que había dicho antes. Creo que la presencialidad no solamente debe pensarse en base a la prevención de los riesgos típicos del COVID, debe pensarse sobre la base de todos los riesgos que ustedes han identificado en su hiper, deberían ser de especial atención, y yo diría de mayor atención, sobre todo aquellos que de alguna manera han sido descuidados como consecuencia de la pandemia. Es cierto, nos hemos enfocado a una problemática que era compleja, distinta, no conocida, pero hay que retomar la prevención en otros riesgos, y creo que todas estas obligaciones están relacionadas a eso, desde el plan COVID, identificar los puestos, el acondicionamiento de la infraestructura, y así podríamos hablar de implementación de medidas de protección colectiva, entrega de PPs en general, la vigilancia de la salud permanente, ¿no es cierto? Si hay algo que se ha reforzado en las empresas es justamente esto, los equipos de vigilancia de la salud, ya sea por equipos internos o tercerizados, que es como se viene actuando en el mercado. Los monitoreos de los factores de riesgo psicosocial, que están muy pendientes a la fecha muchos trabajadores y empresas. El tema de los trabajadores de riesgo debe ser un tema sensible aún, ¿no? Y ya para ir concluyendo, ¿qué medidas están sujetas al estado de emergencia aún? Hasta el 28 de agosto, por lo menos, ¿no es cierto? Debemos tener el plan COVID y revisarlo y fiscalizarlo. La suspensión de los exámenes médicos ocupacionales, periódicos y las auditorías están suspendidas. Ahora, acuérdense que las normas de seguridad son pisos, ¿no es cierto? Es lo mínimo. Mi recomendación, y es lo que le decimos a nuestros clientes, es, si puedes hacerlo, hazlo. Porque que no hagas un examen médico ocupacional sí preocupa, porque no estás vigilando la salud de tus trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, no solamente desde el punto de vista de la prevención,
sino desde el punto de vista también de ser conservadores en la protección de la empresa ante eventuales reclamos en el futuro. No estamos monitoreando salud, en otras palabras, y creo que hacer los exámenes ocupacionales, aun cuando estén suspendidos legalmente, va a ser siempre un mejor estándar, igual con el caso de las auditorías. En materia de capacitaciones todavía hay alguna flexibilidad para que se mantengan en forma virtual. Y esta medida excepcional de prórroga de los mandatos de los representantes de los trabajadores al comité, y creo que igual debe mantenerse como una norma de excepción. ¿Por qué? Porque solo es aplicable esta prórroga en la medida que no resulte posible la organización del proceso de elección. Pero hoy creo que hay todas las condiciones desde el punto de vista tecnológico, ¿no es cierto? Y sobre todo las actividades que están ya en forma presencial para realizar estos procesos de elección y tener nuevamente trabajadores bien representados ante el comité. Finalmente, comentarles que han habido algunas experiencias en Sunafil. Por ejemplo, Sunafil, cuando al inicio de la pandemia se estableció que algunas actividades son esenciales y deberían mantenerse, por ejemplo, los trabajadores de farmacia, ¿no es cierto?, los trabajadores de centros médicos, los de grifos, por la situación que implicaba y que se consideraban esenciales, y también pasó en algunos casos en la actividad minera y actividades relacionadas. Lo que se estableció es que esos trabajadores sí deberían laborar. ¿Por qué? Porque se consideran esenciales. Hubo muchas empresas que no dieron el trabajo efectivo y prefirieron el trabajo remoto o la licencia con goce de haber compensable. Sunafil ha advertido que casos como esos, por ejemplo, han afectado derechos al trabajo, ¿no es cierto? Aquí se prefirió el derecho al trabajo del denunciante y sancionó a la empresa que evitó que ese trabajador, cuando su puesto era esencial, finalmente no le dio el trabajo efectivo. El derecho al trabajo surte efecto en la medida que sea efectivo. Si yo a un trabajador le restrinjo las labores de manera efectiva, sin ninguna causa objetiva, estoy afectando ese derecho. Y eso es lo que ha sancionado Sunafil en este caso. Igual tener en cuenta qué significa la dosis completa de vacunación. En el caso de la vacuna Johnson & Johnson, que saben es una dosis, se entiende que cumple el esquema completo cuando tiene la vacuna de refuerzo, sea por Pfizer u otra marca. En el caso de los que se vacunaron con Johnson & Johnson solo la primera vez, tendrán esquema completo con la segunda vacuna. Y un tema final, yo quería aprovechar para comentarles que todos estos aspectos y otros laborales están moviendo mucho el contexto laboral. La fiscalización se va a acentuar mucho, diría yo, en los próximos meses. La autoridad de Sunafil, si bien ha cambiado a sus principales funcionarios, creo que restando mucho calidad y profesionalidad, no va a cambiar el sentido de estar enfocados en las empresas formales, ¿no? Y estoy seguro que todas las empresas formales que ustedes representan y probablemente estén preocupadas en todos estos aspectos son las que van a ser especial objeto de fiscalización, y creo que hay que tener un foco muy, muy importante. Y un tema ya de salida, la IAPA de mi presentación del día de hoy, hoy ha sido publicado un decreto supremo, el 006-2022-TR, que ha cambiado los esquemas de notificación de accidentes de trabajo fatales, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales y accidentes no mortales, que van a tener un formato electrónico y físico distinto. Sugiero que lo revisen. No está vigente la norma aún, ojo, todavía no está vigente. Es decir, si pasa algún siniestro, no apliquen esa norma porque no está vigente, se necesita publicar una resolución ministerial, pero yo asumo que en los próximos días o máximo semanas debería publicarse esa RM, resolución ministerial, y debería entrar en vigencia esos nuevos formatos que deberán ser utilizados obligatoriamente. Hasta aquí me quedo, y seguro ya en la parte de las preguntas puede desarrollar algún tema en especial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos a avanzar un poco con algunos temas. Ha habido algunas preguntas, al final las vamos a centralizar. Vamos a tratar de avanzar un poco para cumplir con los tiempos. Dentro de los temas que nosotros creemos importante, la parte legal es la base. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Sin la base legal, definitivamente nosotros no podríamos tener lineamientos claros para poder trabajar ni en gestión, ni tampoco ningún tipo en este caso,
de programa que yo quiera ejecutar no va a tener en este caso mayor respaldo. La parte legal es sumamente importante. Uno de los temas que nosotros hemos querido, como les dije al inicio, también incorporar es un poco los objetivos de desarrollo sostenible en el Perú. En este caso, me dirán ya, pero ¿qué tiene que ver un poco con seguridad, no? Con seguridad en el trabajo tiene que ver un poco porque el tema de tener un trabajo que sea justamente adecuado, digno, condiciones de trabajo adecuadas, que nosotros podamos estar en un lugar que nos permita trabajar de una manera correcta desde el punto de vista también legal, desde el punto de vista de derechos, también deberes, lógicamente, es un punto que se trata dentro de estos objetivos. Así también como les mencioné al inicio, el tema de estos objetivos tiene mucho que ver con el entorno en el cual yo me voy a desarrollar, de donde yo voy a coger los insumos, voy a coger la mano de obra que me va a dar apoyo, de donde van a salir los líderes que van a trabajar en mi empresa. Entonces, justamente todo este entorno va a hacer que yo sepa cómo debo manejarme, qué debo tener, qué debo aportar, cómo debo mejorar. Los objetivos, en este caso de desarrollo del milenio, lo que buscan es generar un movimiento para poder luchar contra la pobreza, y en este caso la idea es que nosotros podamos ir avanzando. Dentro de los objetivos de desarrollo, en este caso sostenible, tenemos 17. Vamos a hacer una super revisión rápida de cada uno, pero con indicadores de Perú. La idea es que podamos ver un poco cómo está Perú, qué datos importantes. Tenemos muchos datos de cada uno, pero la idea es de que nosotros podamos ver un poco de datos que vamos a ver que nos van a impactar de manera directa. En este caso, lo que buscan esos objetivos es que tengamos una estrategia para lograr un futuro sostenible, en el cual exista un balance, en el que todos nos enfrentemos a desafíos globales y que poco a poco podamos justamente poner el hombro, ¿no? Que es parte de una cultura que deberíamos de trabajar, y se han estipulado que esos objetivos se den para un año que es el 2030. Se ha ido trabajando y algunos datos que vamos a ir viendo que nos van a parecer un poco interesantes. En este caso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron por todos los Estados miembros en el 2015. Ya en este caso fue sobre todo el fin principal fue poner fin a la pobreza, reducir estos valores, que todas las personas puedan tener prosperidad, paz, esto con miras al 2030, ¿no? Todos los objetivos van a interactuar entre sí, por lo tanto, no puedo pensar que solamente la parte económica va a crecer, sino la parte social tiene que también tener, en este caso, un equilibrio con la parte ambiental para que yo pueda tener justamente este desarrollo sostenible. Entonces, se han diseñado diferentes objetivos y tratamos, en este caso, de que hayan algunos ceros que sean justamente que marquen el futuro, ¿no? Sería el tema de pobreza, hambre, discriminación, etc. Entonces, así también podemos ver nosotros algunos datos importantes. Dentro del primer objetivo, por ejemplo, se trata del fin de la pobreza. Dentro del fin de la pobreza, tenemos algunos datos que acá tienen que ver un poco también con la parte de pandemia, ¿no? Porque 2019, por ejemplo, en el Perú se registró un 20.2% de pobreza, pero ya en el 2020 se obtuvo un valor de 30.1, ya pandemia, ya implementación, ya que no todas las empresas están funcionando, las mayores medidas regulatorias de seguridad, y de estas el 45% fue destinado a la zona rural. También se ve el tema de anemia, obesidad, sobrepeso. Si yo quiero relacionarlo de la misma manera con la parte de salud, la parte de anemia, bueno, el 40% de los niños que están entre 6 y 35 meses tienen anemia en el Perú al 2020. Y adicional a eso, también hay problemas de obesidad y sobrepeso complejos. En el 2019 se identificó que, por ejemplo, cerca del 70% de los adultos, el 42% jóvenes, 33.1% adultos mayores y 32.3% de escolares van a estar entre obesidad y sobrepeso. Ese es un factor que, por ejemplo, para todo el tema de COVID ha afectado directamente a todos. Nuestra población tiene esa característica
y se tiene que trabajar justamente por eso, ¿no? Tenemos el tema de mortalidad materna, neonatal, tiene que ver ahí también la población que tenemos, cómo lo manejan, cómo lo gestionan en la parte preventiva, que es lo que sería bueno que manejemos. Entre el 2018, 2019 y 2020, en este caso la mortalidad materna ha sido de 439, 302 y en este caso 369 respectivamente. Entonces, estaba bajando, pero se incrementó en el 2020. Obviamente también ahí está el tema del miedo, las medidas, las restricciones. En la zona rural, la mortalidad neonatal, perdón, es de 10 de cada 1000 nacidos vivos. Entonces, a nosotros nos parecería un poco irreal, pero estos temas se van trabajando, se van a ir dando nuestra realidad. Entonces, es bueno que vayamos trabajando también el tema de prevención, el tema de educación de calidad. Si nosotros normalmente estamos en un entorno donde la mayoría de repente va a tener cierto nivel de educación, que es normal de repente hablar de cierto nivel, ya sea técnico, ya sea universitario, pero también es bueno considerarnos, nuestra población de trabajadores, por ejemplo, va a estar clasificada por diferentes grados de instrucción. Y acá es bueno considerar los parámetros. Menos, por ejemplo, el 30% de estudiantes que terminan, en este caso, su secundaria, logran acceder a la educación superior. Entonces, normalmente pasan directamente a trabajar. Y también tiene que ver con la infraestructura del Estado, ¿no? Las instituciones públicas, en este caso, que están en buen estado, entre comillas, va a ser el 18.8%, ¿no? El tema de igualdad de género tiene mucho que ver, por ejemplo, con el porcentaje. Si nos vamos al tema de Congreso, en este último Congreso que tenemos en la fecha, el 40% del total de escaños va a ser ubicado para mujeres. Así también se da el tema de llamadas o violencia. En este caso hay una línea que es la línea 100, que son llamadas para justamente atender esta clase de eventos, y eso se ha incrementado un 97% durante la pandemia. El saneamiento también es algo que nos va a afectar a todos y que también delimita mucho los recursos, el tema también de calidad de vida y también el tema de salud de la población que yo voy a tener. El 70% de la población no va a contar, por ejemplo, con agua que esté gestionada de manera adecuada o segura. La calidad del agua no es la adecuada. Además que el 74.8% de la población no tienen solamente ellos el acceso al sistema de alcantarillado. ¿Qué pasa con el resto de la población, no? De la misma manera vamos a ir trabajando algunos otros aspectos. Tenemos algunas otras metas como la que son la energía eléctrica, el combustible, la energía. Acá manejamos que, cerca del 96% tienen acceso a la electricidad. También más o menos el 78% de la población va a utilizar en este caso combustibles y tecnología limpia para cocinar. Y de ahí viene mucho el tema también de la población económicamente activa, ¿no? La pandemia ha pegado mucho, la pandemia ha cambiado la población también, y en este caso, por ejemplo, antes de pandemia teníamos casi el 25% de la población tenía un trabajo formal. Ahora si vemos un poco el tema de la población que no tiene empleo, en el 2020 se tenía un 7.4 y en el 2021 está en este caso con un valor de 5.3. Entonces, hay diferentes elementos que vamos a tener que considerar. También el tema de brechas económicas, de sueldos. Tenemos también el tema de industria, innovación, infraestructura. Ha habido mucho tema ahí. Las vías pavimentadas del país, muchas veces nos quejamos, el acceso a los proyectos, el acceso a nuestras empresas, se va a ver involucrado con eso. Entonces, las vías involucradas a nivel nacional, en este caso, van a ser cerca del 80%. Ya de ahí vamos a ir bajando. Ya es a nivel nacional. Ahora, las vías que van a conectar, en este caso, a la capital del departamento, ya baja un 13%. Y si hablamos
en este caso, la capital de la provincia, por ejemplo, con los centros poblados, están pavimentadas del 1.6% de las carreteras. Entonces, la capacidad también de innovación, en este caso del Perú, se ha visto analizado, hemos visto un estudio que se fue en 2019, en el cual el Perú quedó en el puesto 90 de los 140 países analizados, ¿no? Y esto también es un factor a considerar. Tenemos algunos otros aspectos, como el tema de desigualdad, donde se basa un poco en las necesidades básicas. El 25% de la población, en este caso, no está satisfecha o no satisface sus necesidades básicas. Y la mayoría, en este caso, de la población, un poquito más, un 51%, es la población rural. También existe el tema de dónde viven, de la calidad del aire, de las condiciones ambientales. Entonces acá tenemos que, por ejemplo, cerca del 76%, un poco más, de la población vive en áreas urbanas. Y de este porcentaje, el 44% casi vive en barrios marginales o asentamientos humanos. Esa es la clasificación que le da el INEI. Y también se tiene algunos valores adicionales, ¿no? La calidad del aire, por ejemplo, cuando hablamos de calidad del aire, hay un tipo o un diámetro, que es el diámetro, en este caso 2.5 microgramos. En este caso, hay diferentes normas, pero el promedio que tiene el Perú va a ser de 3.3. Los indicadores de Perú nos dicen que si está entre 0 y 50 está súper bien, pero hay otros indicadores que nos dan o nos dicen que, por ejemplo, el valor debería ser entre 0 y 12, y ahí definitivamente el Perú vuela, tiene muy mala calidad de aire. Tenemos también el tema de consumo y producción responsable. Normalmente el 33% de los alimentos que se producen se desperdicia. Lo que sí tenemos también cosas obviamente positivas, ¿no? El Perú, por ejemplo, es líder mundial en la generación de reportes de sostenibilidad. Esto se realiza normalmente por micro, pequeñas y medianas empresas, tiene más de 800 reportes, eso también es algo que suma. Y así vamos trabajando algunas actividades, ¿no? Considerar el tema, por ejemplo, del cambio climático. El 67% de los desastres naturales que vivimos el día a día está relacionado con el cambio climático. Lo hemos originado de cierta manera cada uno de nosotros en el tiempo. Asimismo, también considerar que en el Perú, en marzo del 2021, se aprobó una política nacional para gestión de riesgo de desastre, considerándola con una visión al 2050. También vemos el tema del sector pesca. El 32% del sector pesca va a ser informal. Asimismo, en este caso, el Perú se ubica en el puesto 179 en el índice de salud de los océanos en base a 221. Estamos en realidad con una calidad que no es la que esperábamos todos, y solamente dentro del ámbito nacional estamos protegiendo el 0.5% de las 200 millas peruanas. O sea, solamente ese porcentaje es un área protegida o intangible. Asimismo, ya de la parte de la tierra o del suelo, las partes de superficie solamente se protegen en el país el 21.64%. Y es importante también trabajar que el tema de deforestación, por ejemplo, de la selva, va a aportar un 40% de las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no? Tendríamos ya casi por terminar 2 puntos adicionales: el tema de paz, justicia, instituciones sólidas y las alianzas para lograr los objetivos. Un tema que de día a día todos nos vamos a encontrar es el tema de inseguridad ciudadana, y hay un indicador que hemos estado revisando, que el 2022, o el 2021 de diciembre, perdón, más del 90% de los ciudadanos percibe que sus localidades son inseguras. Así también nosotros como Perú nos encontramos en el puesto número 4 dentro de la región y 78 a nivel mundial en índice de percepción de corrupción. Entonces son parámetros que nosotros vamos a ir viendo, a considerar. Es importante el establecer alianzas también, sí. En este caso, por ejemplo, el tema de la pandemia sí incrementó el acceso, por ejemplo, a Internet. En junio de 2001, en este caso en Lima Metropolitana, el 85% tenía más acceso al Internet, ¿no? Y también el tema de remesas, ¿no? Las remesas, en este caso,
van a ser van a significar a nosotros el 1.6% del total del PBI. Y normalmente de todo este dinero que ingresa, el 88% casi se destina a gastos para el hogar, gastos del día a día. Y ahora vendría un poco el tema que les vamos a lanzar una pregunta que les voy en este caso dando un poco el contexto. Ahí les voy a pedir que por favor lo marquen. Quiero saber si en este caso, dentro de los procesos que ustedes manejan, dentro de, en este caso, el sistema de gestión que ustedes tienen, les gustaría que, por ejemplo, un especialista lo revise estos procesos, revise los documentos, revise si realmente se está cumpliendo con lo que nosotros esperamos, si el mapeo que nosotros tenemos de repente ha considerado este tipo de datos, si de repente la investigación de accidentes está trabajando de la manera que nosotros queremos, pero ya en campo. Entonces, va un poco también esto para poder dar pie a que se puedan hacer algunas actividades, ¿no? Me parece que ya podríamos ahí cerrar la votación. Tenemos que el 94% de las personas que estamos hoy día, que somos 298 participantes más nosotros, en este caso, sí, le gustaría que se revisen estos procedimientos, que se generen documentos, que su sistema se vea evaluado por alguien ajeno o externo, ¿no? Y por último, ya para despedirme y darle el pase a Pamela, consideren siempre que los objetivos de desarrollo sostenible son el plano para lograr un futuro mejor para todos. O sea, no es para la empresa, no es para una población, sino es un llamado para que todos podamos proteger al planeta y garantizar que todos puedan disfrutar, en este caso, de paz, de prosperidad, de un ambiente laboral adecuado. Claro, Estela, gracias. Y qué mejor que lograrlo generando ambientes de confianza, de libertad de comunicación y también de seguridad. Es por ello que la comunicación abierta y un diálogo basado en la confianza y el respeto mutuo es la fórmula ideal para convertir la seguridad y la salud en el trabajo en una de las tareas de todos los miembros de la organización, ya que esto va a contribuir a la mejora de las políticas y las estrategias de salud y seguridad en el trabajo y también va a fomentar la apropiación y el compromiso de toda la organización. Creo que nadie puede negarle la importancia a la comunicación en el ámbito laboral. Sin embargo, muchos se limitan a veces a establecer solo una buena comunicación con los clientes, de cara hacia afuera, ¿no? Y se olvidan que esto también sirve de poco si dentro de la empresa no hay una buena comunicación, si hay algo que no funciona, ¿no? Es por eso que la comunicación en el trabajo tiene tantísima importancia. Cuando los compañeros de trabajo, mi colega con el que me siento al costado, la persona a la que veo todos los días, si interactúo con ellos de forma adecuada y puedo hablar con ellos abiertamente de cualquier tema, obviamente la empresa a manera completa avanza. ¿Y cuáles son algunas de las ventajas de tener una comunicación abierta y basada en la confianza? Tener esta comunicación abierta va a evitar conflictos, ¿no? Si la comunicación entre los miembros de un mismo equipo o entre incluso superiores y empleados no es del todo rica, pueden surgir problemas de manera rápida, así, rápidamente. Y por el contrario, si se emplea el tiempo en discutir, en conversar sobre distintos temas y se apunta hacia una comunicación abierta, obviamente esto no va a dejar ningún espacio para algún malentendido o para algún conflicto. Y aquí es muy importante tener en cuenta que los conflictos no solo surgen por problemas netamente de comunicación, ¿no? Por problemas que son netamente concretos, sino también es común que estos problemas puedan surgir por emociones negativas que no llegan a ser verbalizadas, ¿no? Y de que hace que
que estas emociones negativas se conviertan en conflictos reales, ¿no? Y establecer una buena comunicación, una comunicación positiva, obviamente va a ser una estrategia que va a llevarnos a poder mitigar este tipo de conflictos, ¿no? Por ejemplo, si un empleado tiene la sensación, supongamos, de que está siendo tratado mejor o peor que otro compañero, sobre todo si se trata de un superior, obviamente va a surgir un problema emocional que puede convertirse en un problema real en la forma en cómo se desempeña, ¿no? Por el contrario, si siente que el trato es igualitario y que es bien considerado por sus superiores, obviamente va a generar un ambiente, un clima mucho más tranquilo y de confianza y comunicación abierta, ¿no? ¿Cuál es otra ventaja de tener estos tipos de espacios de comunicación abierta? Se va a tener también empleados muchísimo más motivados. Los lazos interpersonales pueden fortalecer todas estas habilidades y necesidades que también necesitamos cubrir a nivel personal al mantener conversaciones con nuestros colegas, con las personas con las que compartimos muchísimas horas durante el día, ¿no? Un buen vínculo dentro del equipo de trabajo proporciona muchísima más motivación, pues cuando un empleado recibe a su equipo como un factor importante y no se ve a sí mismo de repente como si estuviera luchando solo, como si fuera solo por su cuenta, va a hacer que un mismo proyecto que tienen en común avance mucho más rápido, ¿no? Porque obviamente van a tener todos esa misma voluntad de ir tras un objetivo en común, ¿no? Y si hay una comunicación abierta también, van a desaparecer esas barreras interpersonales y todos los miembros van a crecer hacia una misma dirección. Es decir, se va a crear un ambiente de trabajo en el que todos están dispuestos a dar muchísimo más por el objetivo que tienen en común. ¿Qué más vamos a evidenciar si propiciamos estos ambientes? Vamos a ver también el aumento de la productividad. Si los superiores emplean tiempo para hablar, los cargos gerenciales, los líderes, emplean tiempo para hablar con cada uno de los empleados, les puede resultar muchísimo más sencillo comprender las fortalezas y las debilidades de cada uno de los miembros de su equipo. Y esto también va a ayudar a que las tareas puedan ser direccionadas de manera adecuada, de que pueda también distribuirse de manera certera cada una de las funciones, ¿no? Incluso una ventaja extra es que se va a poder conocer cuáles son las habilidades que se necesita potenciar dentro de la empresa, ¿no? Esas habilidades precisas y particulares que se necesita desarrollar para que obviamente el proceso marche muchísimo mejor, ¿no? Y otro factor en el contexto de la productividad es la creatividad también, ¿no? Las empresas que tienen ese tipo de conversaciones abiertas, estos diálogos de confianza, pueden tener estas lluvias de ideas que van a alimentar nuevas soluciones, nuevas perspectivas también de elegir distintos caminos para tomar a beneficio de la empresa, ¿no? Y la creatividad obviamente va a desarrollar también el hecho que se puedan comunicar esas ideas creativas, va a ayudar a que se pueda generar estos ambientes abiertos y positivos de conversaciones constructivas, porque obviamente todos van tras un mismo objetivo, ¿no? Que ese es el fin de también seguir potenciando estos ambientes de comunicación, ¿no? Y obviamente estas ideas que llegan a ser frescas, que llegan a ser mucho más incluso dinámicas o prácticas, van a ayudar a que las tareas que están segmentadas puedan llevarse de manera mucho más rápida, de manera mucho más fácil, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los principales involucrados dentro de generar estos ambientes de comunicación, de diálogo? Son los trabajadores
en todo nivel jerárquico. Hace un año aproximadamente salió la ISO 45003, donde en esta se habla acerca de vigilar los factores psicosociales. Esta ISO está direccionada a eso. Y dentro de uno de los puntos trata también de involucrar a todos los niveles jerárquicos, incluida y tomándole foco también a involucrar a la alta gerencia, ¿no? Entablar una buena comunicación abierta y este diálogo basado en la confianza requiere de un compromiso de toda la organización, de todo nivel jerárquico, ¿no? Y es vital, sobre todo, que desde la alta gerencia se demuestre el liderazgo y el compromiso con la promoción primero de espacios de conversación y que incluso pueden incluir estos puntos dentro de los planes estratégicos que tengan para la empresa, ¿no? Y también se pueden incluir en los sistemas de gestión, en los procesos, en estructuras, ¿no? Y el apoyar y el animar a los trabajadores a participar activamente en estos espacios de conversación y también el buscar espacios para obtener y proporcionar una retroalimentación adecuada nos va a dar una perspectiva global de los riesgos. Y esto va a impactar obviamente de buena manera en la organización para poder comenzar a gestionarlos, ¿no? Y también teniendo esta información ya de primera mano, esto se va a traducir en un liderazgo óptimo. Ahora, es importante recordar que una zona también puede ser considerada no saludable por culpa de las relaciones entre los trabajadores y empleadores, tal como por ejemplo el acoso, el abuso o problemas de otros tipos, ¿no? También, por ejemplo, existen malas condiciones de trabajo, como horas extras, incumplimiento de las horas laborales también, ¿no? Según un estudio, el 72% de los trabajadores de Latinoamérica pone en primer lugar el clima laboral y el trato de su empresa como oportunidad para seguir laborando dentro de su mismo espacio, ¿no? Y esto impacta directamente en la retención del talento. Ahora la suma de la nueva generación, de las nuevas generaciones al plano laboral, implica también un mapeo de nuevos riesgos, ¿no? Implica también un mapeo de cuál es la nueva perspectiva de esta fuerza laboral que se está sumando al mercado laboral, ¿no? Y que ellos tengan esta perspectiva de primar o poner en primer lugar el buen clima laboral y el trato en su empresa, nos lleva a pensar si en verdad nosotros como área de salud y seguridad en el trabajo, recursos humanos, estamos generando estos ambientes libres de violencia, ambientes que son inclusivos, en donde nosotros como gestores del bienestar y salud, y salud y seguridad en el trabajo de alguna manera estamos promoviendo, ¿no? Es importante también darle este paso a la realidad y la importancia necesaria al hostigamiento sexual y laboral en el trabajo y la orientación de género. De hecho, dentro de una de las normativas que se mapea dentro del cumplimiento peruano, de las normativas peruanas, está el hecho del hostigamiento sexual laboral, ¿no? Hay muchas empresas que de alguna manera, por no tener formados los comités de hostigamiento sexual laboral, pueden traer multas, ¿no? En una inspección de la SUNAFIL, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegados ya a este punto, me gustaría preguntarles algo. ¿Tienen ustedes en cuenta estos riesgos y han realizado la medición de su impacto? Ahí tienen la pregunta, por favor, para que puedan responderla. Muy bien. Hasta el momento, el 22%, 24% nos va respondiendo que tienen todas estas normativas mapeadas relacionadas a hostigamiento sexual laboral, por ejemplo, y el 13% nos responde que no tienen ninguna de estas normativas mapeadas.
tenemos 4 normativas a nivel de salud mental mapeadas a nivel Perú. La primera, ligada directamente a lo que es salud mental y que implica también la parte laboral. También tenemos el de desconexión digital, que es un decreto supremo para aquellos puestos que tienen este tipo de trabajo. También tenemos la de, que está ligada a higiene o monitoreos, que es la de evaluaciones psicosociales, y finalmente la ligada a hostigamiento sexual laboral. En los resultados vemos de que el 38% de los que han respondido la pregunta han mapeado todos estos riesgos y el 12% no ha mapeado ninguno de estos riesgos. Muy bien. Entonces, con esta realidad, es importante que nunca olvidemos que el principal objetivo de la prevención de riesgos laborales, a fin de que los trabajadores cuenten con ambientes seguros y dignos, es el hecho de seguir potenciando los ambientes y las formas de comunicación efectiva, ambientes sobre todo de comunicación con calidad y el diálogo abierto, ¿no? El diálogo social no solo va a contribuir a que se puedan mejorar las políticas y estrategias en materia de salud y seguridad en el trabajo, sino que también va a ser esencial para que se pueda fomentar la apropiación y el compromiso, y así se pueda también facilitar el camino para su rápida y su más eficaz puesta en escena. De hecho, la pandemia de COVID-19 nos ha dado como que una mira completa en el sistema de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas, nos ha hecho darnos cuenta también de muchos, de repente, sesgos, fortalezas que teníamos en nuestro sistema de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Y es importante recordar que estos sistemas de salud y seguridad en el trabajo han sido diseñados para la participación del gobierno, los empleadores, los trabajadores también, los actores de salud pública y todos los interesados que estén en materia o interesados en materia de SST, ¿no? Y esto obviamente va a ser sumamente decisivo para proteger los entornos laborales de nuevas amenazas. Mientras más personas estén comprometidas con generar estos ambientes de comunicación abierta, participen de este diálogo social, vamos a desarrollar este derecho a la seguridad y salud en el trabajo y un entorno de vida saludable, que es lo que realmente todos merecemos y necesitamos para poder fomentar y poder realizar las actividades de manera buena, esperada y adecuada. En ese sentido, vamos a conversar un poco acerca de cómo es que puede surgir de manera buena una adecuada gestión de salud y seguridad en el trabajo. Y voy a dejar a Roberto para que pueda comentarnos acerca de su experiencia. Gracias, Pamela. Buenos días a todas, todos los que hoy nos acompañan. 284 es un número importante. Difícil la valla que nos han puesto, ser el último siempre es un problema. Sobre todo si tienen expositores de nivel que hemos tenido hoy. De verdad que felicitaciones, muy buenas las ponencias de todos los que me precedieron. Comentarles un poco. La pandemia pudo haber sido vista como una vulnerabilidad o como una oportunidad. Yo trabajo en Cierpel, es una empresa del grupo Verdao, con más de 120 años de experiencia, 30.000 personas que trabajan con nosotros, y vimos esto como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de cambio, de transformación. Hicimos mucho
Y ya teníamos un sistema bien montado, muy bien aceitado, digamos, pero teníamos también una fortaleza que era, bueno, estábamos siempre previendo cosas. Comentario rápido nomás. Nosotros preparamos un plan de contingencia de pandemia tan pronto como enero de 2020. En febrero ya había sido difundido, ya habíamos hecho compras de equipos, materiales, EPPs, habíamos asegurado como prioridad la continuidad de negocio a través de la protección de nuestros compañeros de trabajo y colaboradores. Nunca pensamos que íbamos a parar 70 días, ¿no? Eso es indudable, siempre pensamos que no íbamos a parar, pero nos adaptamos. La adaptación, la flexibilidad de las compañías hace que también prosperen, sean exitosas. Comentarles nomás el propósito que tiene nuestra compañía, es empoderar a las personas que construyen el futuro, no solo el futuro de Ciberperú, de verdad, sino el futuro en general. Es un propósito para todos nuestros públicos y todos nuestros stakeholders. Y tenemos 4 pilares. Voy a hablar solamente de lo que corresponden a salud y seguridad en esta oportunidad. Me comentarán que por razones de tiempo me explaye. Hablemos de sostenibilidad, que está muy de acuerdo a los objetivos del milenio, pero estamos siendo parte de una empresa, de un grupo, una acreditación que se llama DLED, una acreditación que la adquieren las empresas que quieren ser las mejores empresas para el mundo, no del mundo, sino para el mundo. Estamos ya a días de empezar el proceso. Tenemos las 3 estrellas de la huella de carbono, acuerdo de producción limpia, tenemos un certificado de energía verde, nosotros somos grandes consumidores de energía, o sea, consumimos mucha energía, pero somos eléctricos de gran capacidad, pero toda nuestra energía es renovable. En Perú se puede hacer esas cosas. Es un motivo de orgullo para nuestra compañía poder presentar estos acuerdos que son parte del futuro de verdad y van con los objetivos del milenio. Y también trabajamos mucho en procesos de innovación, no voy a meter solo en lo que corresponde a salud y seguridad. Yo soy medio loquito en innovación, ¿no? Entonces, parte de mi personalidad, tengo trastorno obsesivo compulsivo por digitalizar las cosas, ¿no? Y desarrollamos softwares predictivos para velar por la seguridad y salud de nuestras personas. Estamos ahora ya en un proceso de usar inteligencia artificial, machine learning, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La verdad que nos está dando muy buenos resultados, lo comentaré un poquito al final. Y en los temas de inclusividad trabajamos mucho. Yo soy un defensor de la inclusividad, me gusta mucho trabajar en esto. Contamos con un 28% de mujeres en posiciones de liderazgo. O sea, de nuestra plantilla ejecutiva, 28% son mujeres y queremos que sean más. Estamos adheridos a un pacto de Berlín con la ONU. Tenemos un comité de diversidad, no solo el comité de prevención de los filamentos, sino un comité de diversidad que está buscando siempre nuevas iniciativas para aumentar la inclusividad de nuestra compañía. Y ahora sí pasemos un poquito a lo que yo quería explicarles. Hablábamos de que hay momentos que son mágicos en una organización. Quizás si me quito el... Vamos a ver. Voy a hablar un poquito más fuerte, me voy a poner el micro un poquito más cerrado. Hay momentos que son mágicos en organizaciones. La pandemia, las crisis, son oportunidades. Voy a quitar el audífono, me avisan, había un comentario que no se escuchaba bien. Por favor me confirman si están escuchando mejor. Bueno, como les decía, hay momentos en que la cultura, que son mágicos. Nosotros, si puede aprovecharlos, nos va a ayudar
y va a hacer cambios de rumbo en la compañía. De hecho, hablarles de cultura de seguridad no es fácil. Pero lo que sí sabemos todos es que no nace por un decreto. No hay un CEO que mañana dice, todos debemos ser seguros y debemos tener una cultura de seguridad, firmado, publicado, y mañana no tenemos, tenemos un ambiente seguro, saludable de trabajo. Sino que hay que trabajarla todos los días, hay que construirla. Hay que experimentar cambios, modificaciones. Entonces, me parece importante. Ay, tenemos problemas de audio. ¿Me avisan si ya se escucha bien? Voy a Creo, ver. Roberto, sí se te escucha, pero creo un puntito de volumen, si podrías alzar tu voz. Ya, voy a intentarlo. Gracias. Voy a hablar un poquito más fuerte, perdónenme. A ver si ya se escucha mejor. Entonces, hay momentos mágicos. Y hay acciones que hay que tomar. Nosotros hemos tomado muchas acciones en el camino, no solo por efectos de la pandemia, sino como cambios estructurales. Recordamos que si el Perú viene de una organización estatal, era una empresa estatal, con todas las bondades y todos los efectos que una empresa estatal pueda tener. Y transformarla, vivir ese proceso de transformación, ser partícipe de ello, es quizás la experiencia más importante que que yo personalmente he vivido en esta compañía. Una de las cosas más importantes que se logró fue la disminución de la estructura, ¿no? Era una estructura muy piramidal, muy rígida, con mucha distancia entre los niveles de operación y la dirección. La transformamos a una organización extremadamente plana de 3 niveles, ¿no? Operadores, facilitadores, gestores, o en otro lenguaje, operador, jefe y gerente. No hay más. Es una organización muy plana. Trabajamos años en cambiar las condiciones físicas y psicosociales en el puesto de trabajo. Son muchos riesgos críticos, que son aquellos que pueden generar muchos accidentes de trabajo severos o fatalidades. Se trabajó mucho en ellos, hubo soporte de la alta dirección para inversiones muy potentes. Y luego pasamos a una etapa de una mejora continua, basada no solo en salud y seguridad de trabajo, sino una seguridad participativa, principalmente a modo de una organización de células de trabajo, de manera que cada célula se orientaba a buscar resultados a través de la autogestión. Inclusividad e inserción fue una cosa en la que se empezó a trabajar recientemente, ¿no? Y que permitió tener no solo más mujeres en posiciones directivas, sino más mujeres en posiciones de operación. Tengo una compañera de trabajo que maneja una grúa de 30 toneladas de acero líquido y es una de las mejores operadoras y tiene 30 años, menos de 30, 28. Y es quizás una de las mejores operadoras en una operación de muy alto riesgo, en una operación que era impensable que fuera ocupado por un puesto. Era paradigmas que tenía la organización y paradigmas que habían que romper, ¿no? Cuando yo entré a CIDER, la mujer industrial eran esos paradigmas que había que romper. Obviamente, mejoramos el relacionamiento con todos los stakeholders, todos los que identificamos principalmente nuestros operadores, eliminar barreras que impedían una comunicación asertiva, que impedían una fluidez en
en el relacionamiento y apoyamos fuertemente conversaciones abiertas, difíciles, con apertura y con respeto. Permite de esa forma hacer que las personas se expresen de manera libre, sin miedo a represalias y sin miedo a ser juzgadas. Voy a apagar mi cámara. A ver, lo que pasa es que en paralelo hay un evento también global de verdad, están todos conectados por Teams. Muy bien, voy a seguir un poco. La cultura, como definición per se, esta no es una definición de CIE Perú, es una definición bastante aproximada a lo que queremos. Aporta mucho sobre los efectos en las organizaciones. Todas las organizaciones, todos los países, la cultura es la forma como actuamos, como pensamos. La cultura organizacional no es diferente de la cultura de seguridad. Es más, en CIE Perú, en Gerdau, la cultura de seguridad hace inputs potentes a la cultura organizacional. O sea, hace parte de la cultura organizacional, le da inputs para desarrollar y evolucionar. Y básicamente, explicarles un poco acá qué fue lo que hicimos, ¿no? Hicimos cambios, eliminamos la posición del supervisor, se transformó en un facilitador de su área de trabajo, de su célula. El operador estaba centrado, digamos esto, que todo nuestro foco está centrado en la persona que opera, que genera el trabajo, e incorporamos un multiplicador de seguridad en cada área. Un multiplicador que tiene un rol dentro de su centro de trabajo adicional a sus funciones habituales. Lo empoderamos, le dimos libertad, le dimos conocimiento, sobre todo le dimos la facultad de intervenir. Realmente esto fue maravilloso como efecto multiplicador. Voy a comentar un poco después cómo fueron los resultados, pero del área de seguridad, como resultado de esto, se achicó. Un área mucho más pequeña, mucho más técnica, y transmitimos la responsabilidad de la seguridad hacia la operación. Cada facilitador, cada gerente de planta era dueño de la seguridad de salud y es dueño de la seguridad y salud del trabajo de su área y responsable por la integridad de la vida de sus personas, de sus colaboradores. No, las áreas de salud y seguridad son áreas técnicas que le dan soporte técnico para toda la operación. Y aquí es la parte que me presten un poquito de atención. Esto no fue de un día a otro, fue un viaje, un journey, como le decimos en el CIE Perú, donde pasamos de una seguridad tradicional antes del 2012, ¿no? Y tuvo una etapa entre el 2012 y el 2017, donde rediseñamos nuestro sistema, ¿no? Manteníamos las herramientas tradicionales básicas de seguridad y salud, exámenes médicos, inspecciones, investigaciones de accidentes e incidentes. Incorporamos dos figuras, los reportes de ocurrencia. Trabajamos muchísimo, pasando de cerca de 900 reportes por año a 43.000 en el año 13. Era inmanejable 43.000 reportes de ocurrencia y tuvimos que implementar un software, diseñar un software para poder gestionarlos. Incorporamos diálogos de seguridad basados en nuestra propia realidad, certificamos la OSAS 18001 y la ISO 14001,
y empezamos a hablar de gestión del comportamiento, como herramientas como la hora de seguridad de liderazgo, la hora de seguridad conjunta, en verdad, indicadores proactivos de liderazgo, observaciones y abordajes de comportamiento, e indicadores de gestión como el índice de comportamiento seguro. Reforzamos la figura de los multiplicadores de seguridad y en ese periodo fortalecimos las bases para seguir creciendo. Posteriormente, y en los años que vinieron, esto va a, como es más cercano, lo voy a detallar un poquito más, y se hizo muchas más cosas también. Entrenamos a nuestro liderazgo para hacer abordajes proactivos que fueran no punitivos, que tuvieran una función educativa. Implementamos, ya habíamos controlado los aspectos de seguridad y empezamos a hablar de salud, con mediciones de higiene industrial. Hicimos un software de salud para justamente evaluar el impacto de los agentes en la salud de las personas. Hablamos de control de ausentismo como un indicador clave de la posibilidad o no de haber enfermedades profesionales. Y transformamos el indicador proactivo del líder en un indicador de gestión de salud y seguridad. Eso fue la primera medición. La segunda evolución que vino en este viaje, ya estábamos midiendo al líder, empezamos a medir al colaborador. Hicimos una evaluación de su desempeño en seguridad como parte del proceso de la evaluación de desempeño, con herramientas muy claras para medirlas. Empezamos a formar en competencias blandas a nuestro liderazgo. Ya teníamos higiene industrial como proceso. Seguimos con la innovación, desarrollando un software para higiene industrial. Formamos y capacitamos un grupo de colaboradores para que fueran nuestros ojos y oídos en higiene. Empezamos a incorporar tecnologías nuevas, ¿no? Como Machine Learning en el diagnóstico de hipótesis. Nos dio buenos resultados y ahí nos cortamos con la pandemia, pero no perdimos el paso. Seguimos innovando, nos digitalizamos. Ya habíamos sembrado la semillita, teníamos el arbolito que estaba empezando a crecer y dimos el gran salto en innovación. Pasamos de tener sistemas híbridos de seguridad y salud, digitales y todavía en papelería, y nos fuimos totalmente al sistema digital. Hicimos un software de sistema de gestión, creamos un grupo para evaluar ergonomía, ya teníamos mapeado higiene, incorporamos los procesos de salud mental, gestionando el comportamiento seguro de manera muy técnica, muy profesional, profesiogramas y un trabajo importante, gran parte de ese año fue el control de la pandemia, donde tuvimos, creo yo, éxito en la gestión en general. No tuvimos grandes complicaciones, pasamos grandes momentos de susto tal vez, pero grandes complicaciones no las tuvimos. A pesar de tener una población grande y con gran cantidad de terceros, tuvimos mucha digitalización, mucho traqueo, mucha innovación en estos procesos. Y lo que viene ahora y lo que estamos trabajando a futuro, ya estamos trabajando en seguridad por procesos, que el proceso sea inherentemente seguro, trabajando en interdependencia en la evolución de nuestra cultura, una cultura donde todos seamos libres de poder conversar con alguna otra persona sobre aspectos de salud y seguridad. Estamos haciendo auditoría de estándares, ese es un nuevo proceso. Estamos soportando la disciplina operacional y estamos incorporando inteligencia artificial en dos sistemas, en seguridad y ergonomía.
y estamos trabajando en modelamiento de mejoras de seguridad y salud a través del uso de inteligencia artificial. Ese es el proyecto para este año. Estamos en camino, estamos haciendo pilotos de modelamiento, donde va a permitir hacer prototipos o hacer simulaciones sobre cambios en el proceso y cambios en las actividades, y que la inteligencia artificial nos permita jugar con variables y nos diga si los riesgos mejoran o no mejoran, si están siendo controlados. Este es el journey de nuestra evolución. Acá es parte del proceso. Todo está integrado a un software propio de diseño interno. Hemos digitalizado muchísimas herramientas, pero las hemos pasado ahora a apps. Nos dimos cuenta que el colaborador pues, no anda con una laptop en el camino, pero sí tiene celulares, tablets para uso operacional, y estamos transformando muchas de las herramientas de seguridad y salud del trabajo a aplicativos móviles. Esto va a ser parte de este año, es sencillo y fácil, y créanme, ha sido un éxito. Hablar un poquito de qué entra en nuestra realidad, qué entraba en la medición del índice de gestión de salud y seguridad. Aquí medimos al líder, ¿no? Medimos al facilitador del área, medimos qué tanto responde a los reportes que sus colaboradores hacen en nuestro software, a través del app, a través de la computadora. Medimos qué tal es la calidad de los reportes, de manera que ese aspecto de enseñar del líder al colaborador en la forma de hacer un reporte efectivo permite tener dónde concentrar nuestras balas. Y quizás no conozcan, pero nosotros medimos aquellas acciones por separado, aquellos eventos que tienen un potencial severo de injurias y fatalidades, ¿no? Específicas. Entonces, esa le damos un gran peso, por supuesto. Todas estas son las que medimos, y esto va a la evaluación del desempeño del líder. Y esto se mide mensualmente, cada líder es evaluado mensualmente y su evolución forma parte del desempeño. Una cosa en la que estamos trabajando, muy relacionada a lo que Pamela comentó, es en seguridad psicológica. Aquel proceso en la que todos y todas nos sentimos libres de expresarnos sin temor al error. Que todos vengan a trabajar a nuestra empresa pensando que llega un ambiente de co-creación, un ambiente de co-aprendizaje, donde no existe una frase inadecuada, donde no hay una frase mal dicha, y que todo es una oportunidad de aprendizaje. No es algo fácil, estamos en ese trabajo y esperamos tener resultados pronto. Y sin mucho más que decirles, realmente quisiera yo agradecer el tiempo, la pregunta, pero terminar de decirles que nuestros resultados han sido buenos. Yo, cuando ingresé a Ciberperú, teníamos puntos que 30 accidentes por año, por graves, que requerían alcance médico. Ya tenemos algunos años que hemos llegado al cero. Entonces, los esfuerzos en tener una organización plana, en tener conversaciones directas, simples, abiertas, con apertura, el empoderamiento de nuestros colaboradores, el darles oportunidades de crecimiento, generan réditos asombrosos. No tengan miedo de arriesgarse, no tengan miedo de intentarlo. 1000 personas piensan mejor que una. 1000 personas advierten el riesgo mejor que uno. Vamos. Muchas gracias y le doy el pase a la conducción. Gracias, Roberto. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos han ido haciendo. Las que igual se queden sin responder, no se preocupe, que nosotros se las reenviamos por correo electrónico. Una de las preguntas es sobre las vacunas, Jaime.
para que ahí nos ayude, me indica que, por ejemplo, si el trabajador va a recibir todavía la tercera dosis para el 23 de mayo, pero a partir del 2 de mayo ya necesita, en este caso, ya el trabajador para ingresar, en este caso su sitio, al lugar de labores, tendría que ampliar licencia, ¿cómo? Si en este caso, por la naturaleza, no se pueden ejecutar el trabajo remoto, ¿cuál sería la manera de proceder hasta que esta persona pueda regularizar el tema de las 3 dosis? Gracias, Estela. Entiendo que si recién va a ser programado para que pueda acceder a la tercera vacuna el 23 de mayo, es solo a partir de esta fecha que se le podrá exigir todo el esquema de vacunación completa. Antes, evidentemente, no. Por lo tanto, podrías seguir trabajando de manera presencial con el compromiso de que el 23 de mayo se coloque la tercera dosis, que sería lo que ya termine el proceso. Muchas gracias. También me hacen la consulta sobre los exámenes de salida, los exámenes médicos, para si se van a realizar o no se van a realizar en cuanto a las actividades de alto riesgo. Bueno, ahí la dirección es clara, ¿no, Jaime? Ahí entra el caso para que nos des mayor respaldo. Sí, bueno, en el caso de las actividades de riesgo, legalmente los exámenes de salida son obligatorios, ¿no? En el caso de las actividades que no son de riesgo, ahí va a depender si lo solicita el trabajador o la empresa. Perfecto, gracias. Jaime, tenemos también, en este caso, ¿hasta cuándo se puede mantener la suspensión perfecta sin goce de haber? Me parece que también dice la respuesta, pero en tal caso para que la remarques. Es indefinido, puede ser indefinido. Hasta este momento puede ser indefinido. Perfecto, gracias. Ahora, déjame ver si hay algunas otras preguntas. Lo que pasa es que hay varias que hemos estado revisando. Los exámenes médicos ya hemos respondido, ya acabas de dar el mayor alcance. Luego, tendríamos, por si acaso para todos, se les va a enviar la presentación, se les va a remitir también el video del día de hoy para que ustedes puedan tenerlo sin ningún problema. Y vamos a ver si hay alguna otra pregunta para no terminar con... Claro, ahí bueno, nos preguntan a qué sectores aplicarían el tema de los exámenes médicos, ¿no? Ahí se tiene que ver lo que Jaime, ahí Jaime, permíteme del caso verlo, pero tendría que verse de acuerdo si la empresa se considera como de alto riesgo o no, y en base a eso recién se toman las medidas. O sea, ahí la estructura ya de la norma está un poco más clara. Correcto. Uh-huh. Sí, y me pregunta también sobre el tema de la licencia con goce, si es que el grupo es de riesgo y no puede hacer en este caso trabajo remoto. No. Eso también tiene indefinición. En este momento se viene acumulando el periodo de licencia con goce compensable. ¿Hasta cuándo? No hay ninguna norma que lo limite en este momento. Perfecto, Jaime, muchas gracias. También hay una última pregunta que estoy viendo, que es, ¿qué sucede con el colaborador vulnerable? En estos 2 años no ha mejorado ninguno de los indicadores de salud. En ese caso, ¿hay alguna forma de proceder? Si puede hacer trabajo remoto, se mantiene en trabajo remoto. De lo contrario, se mantiene la licencia con goce de haber compensable. Perfecto. Muy bien, me parece que ya no hay más. Déjame ver la última vez. Ya. Claro, ahí nos preguntan de que si tienes trabajo administrativo, el empleador podría obligar a la presencialidad. Y ahí, bueno, están las variables que Jaime acaba de explicar, ¿no? El tema, primero, de que sea de alto riesgo, el tema de que no sea población vulnerable, y en ese caso, si ya ninguna de las variables te aplica y ya el empleador te pide tu regreso, ya ahí no hay muchas más cosas que se puedan hacer, ¿no es cierto, Jaime? Así es, tendría que regresar conforme al plan progresivo del empleador. Sí. Exacto.
Entonces, si es que no hubiera mayores preguntas, agradecer primero muchísimo Jaime Cusquén, muchísimas gracias por el apoyo el día de hoy. Roberto Cusquén también muchísimas gracias por el apoyo, los dos por la predisposición. Desde el inicio nos han dado todo su apoyo. Agradecer muchísimo a todos ustedes sé que nos hemos extendido, pero en realidad espero que les haya servido la ponencia, hemos tratado de sintetizar lo más que hemos podido, y de la misma manera cualquier consulta que tengan adicional, por favor nos avisan, nos dicen, estamos a su disposición. Muchísimas gracias. No sé si ahí quiere agregar algo Jaime, Roberto, Pamela. No, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a la audiencia. Agradecimiento. Y perdónenme un poco por el volumen, no sé qué pasó. Sí, gracias Roberto, Jaime, Estela, gracias por su tiempo, por su disposición de compartir sus conocimientos con nosotros. Ahora ha salido en sus pantallas una votación para que puedan calificar y mencionar qué tan satisfechos se han encontrado con la sesión de hoy del 1 al 10. 1 es lo más bajo y 10 es lo más alto. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por estar presentes y será hasta un siguiente Marsh College en donde seguiremos compartiendo información y conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, trabajamos en lo que es la prevención, ¿no? Muchísimas gracias a todos, por favor llenen la encuesta.